Edgardo, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? Todo bien. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, lo hemos escuchado y obviamente llama la atención. Más de uno está reclamando la necesidad de una reforma tributaria en la Argentina, ¿no? Siempre hemos hablado todo este tiempo de que debemos ser seguro uno de los países con mayor cantidad de impuestos, 160 y pico, se decía en algún momento. ¿Qué es lo que, o qué crees que es factible que vaya a pasar? ¿Es factible que bajen, que efectivamente dejemos de pagar tanto impuesto en Argentina? Yo creo que es factible y es necesario para que se complemente el plan de Milei de atraer inversiones. Uh -huh. Hoy los inversores están a la expectativa de decir a ver qué pasa. Hay herramientas muy buenas como el RIGI que puede alentar a grandes inversores y también a inversores locales, ¿sí? Sobre todo aquellas economías regionales de diferentes provincias que las pueden alentar, pero todos están a la expectativa de que se haga la reforma tributaria, también la reforma laboral, Uh -huh. dos reformas indispensables. Ahora bien, ¿qué hace falta para eso? Fundamental, posicionarse a nivel en las elecciones, en las próximas elecciones nacionales, en donde se va a elegir diputados y senadores en 26 de octubre, y no solamente eso, sino que también va a necesitar el consenso político de parte de la oposición, porque como todos sabemos, para incorporar la reforma tributaria y la reforma laboral se necesita mayoría parlamentaria. Uh ¿Sí? -huh. Entonces va a seguramente tener que cambiar tal vez un poco la visión y lo que viene haciendo y tal vez aparte de la oposición atraerla para que vote a favor de este tipo de reformas, ¿no? Ahora, ¿crees, digo, ¿no? El Congreso últimamente nos está mostrando cómo ha ido reaccionando. Al principio muy atomizado, últimamente un Congreso más homogéneo, una oposición más homogénea respecto de medidas que plantea el gobierno de Javier Milei. Ahora, ¿crees que esa dureza que tiene el Congreso no se debe en muchos casos a la falta de información precisa de qué es lo que se necesita o qué es lo que quiere llevar adelante el gobierno? Sí, yo creo que sí, pero también, a ver, como hay que marcar pros y contras a nivel económico, las medidas que dio el gobierno en los primeros meses de su mandato y también del primer año fueron muy buenas, ¿sí? Faltó complementar con el tema del consenso político, Uh -huh. ¿no? En algunos casos porque parte de la oposición que hoy está muy rígida en el Congreso y está votando en contra, al principio estaba, ¿no?, con ganas de colaborar con el gobierno. Yo creo que hay que volver a reconquistar a esa parte de la oposición, ¿no?, que tiene una mirada, si bien no es similar en un 100%, pero sí puede llegar a un porcentaje del 70% sobre el rumbo del gobierno, Uh -huh. y alentar porque acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente: las reformas tributarias, sobre todo, y una baja de tributos, como puede ser del IVA, un consenso para lo que son las eliminaciones de los derechos Sí. de exportación, todo, ¿a quiénes van a alentar? Eso van a alentar las economías regionales. ¿Y por qué lo decimos? El tema del RIGI, en donde los inversores están diciendo, espera, vamos a ver, tener claro el tema de si se va a dar la reforma tributaria para invertir. No solamente va a tener, por ejemplo, va a alentar a todo lo que tiene que ver con los capitales de afuera, Uh -huh. sino que vos, por ejemplo, en Salta, alguien viene y va a invertir, ¿sí? Va a venir, se aprueba un proyecto de RIGI. Por Sí. ejemplo, Bueno, Salta es una de las economías que se pueden ver favorecidas, ¿sí? Edgardo, el tema es que saltan, en este caso, uy, se le cortó, bueno, Edgardo, Salta no es precisamente un buen ejemplo en materia de RIGI, no tengamos en cuenta que ahí está, ahí volvió Edgardo, se había cortado en un momento. Decía, Salta no es un buen ejemplo para hablar de RIGI, porque nosotros, uno de los emprendimientos mineros es uno de los únicos que fue el de Ganfen, es uno de los únicos que se rechazó el RIGI, así que en ese punto, bueno, tendrá habrá que revisarlo, digamos, ¿no? Pero entiendo lo que vas, a cómo en el tema minería, teniendo este régimen de inversión o incentivo a las grandes inversiones, ayuda. Ahora, la pregunta es, está bien las grandes inversiones, está bien la macroeconomía, pero esto que te decía también de la dureza del Congreso, ¿no notás que eso también pasa porque la gente quiere ver más resultados? ¿Quiere algo más tangible?
Sí, yo seguro, pero para ver algo más tangible uno tiene que empezar con la macro que empezó. Ujú. Ahora tenemos que plasmarlo en lo que tiene que ver con la micro. Y esto está relacionado porque yo hablé de las grandes inversiones, pero Sí, implícitamente estos proyectos lo que atraen son a lo que tiene que ver con las economías regionales y a los sujetos locales que necesitan, por ejemplo, las grandes inversiones que se hagan, por ejemplo, ya sea en Salta, en Jujuy, en Chubut, en Santa Cruz, en San Juan y en diferentes lugares en la provincia de Buenos Aires, lo mismo con todo lo que tiene que ver con el agro, van a necesitar de los sujetos locales, y acá está el sí. tema que va a alentar la micro. El tema es cuánto tenemos tiempo para esperar nosotros. Ujú. Es que van a alentar la micro porque van a necesitar esos sujetos que van a proveer bienes y servicios, van a tener que adecuar la tecnología. Y eso implícitamente va a desencadenar en forma medianamente rápida. ¿Por qué? Porque una aprobación de un proyecto de estos o de una baja de tributos para alentar determinadas inversiones, aunque sean medianas y pequeñas empresas, esto directamente los va a llevar a alentar el consumo, a aumentar las fuentes laborales. Sí. ¿Sí? Ah, Pero es importante, sí. claro. Ahora, el punto está nosotros estamos hablando de una reforma tributaria, ¿no? Y estamos hablando de una baja en impuestos, de una eliminación, en algunos casos, de Totalmente. impuestos, que obviamente aplaudimos. La pregunta es, ¿y cómo se compensa esa falta de recaudación? Más allá de el uso que se le da a los recursos, digamos, ¿no? Pero ¿cómo se compensa esa falta de recaudación y cómo el Estado se va a hacer presente? Vuelvo al caso minería. Está buena la minería, está buena la inversión, está bueno el derrame que está generando la explotación minera, porque vos tenés servicios que hay que brindar, desde una cosa nimia, baños químicos, había que contratar baños químicos para llevar a las empresas mineras, catering y demás, todo más. Pero para llevarlo a todo eso necesitas tener un camino en condiciones. Si no hay una presencia del Estado ahí, ¿cómo se hace? ¿Y cómo se compensa la baja en la recaudación? Bueno, ahí tenemos que hablar de algo que cuanto más impuestos, no es más recaudación. Uh -huh. Atención, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hoy muchas de las empresas con esta presión impositiva sofocante que tenemos, no solamente a nivel tributos nacionales, provinciales y municipales, lo que se genera es evasión, ¿no? Sí, sí, Es tal decir, cual. y no solamente evasión, no lo llamemos evasión. Muchos de los contribuyentes directamente, como se crean todos los, por ejemplo, muchos de los políticos o directamente las autoridades locales de turno, lo que hacen es, como necesitan rápido caja, crean impuestos, sobre todo también tasas municipales. Y eso lo que genera es que muchos contribuyentes, por ejemplo, decidan litigarlo. Y decir, no, esto es inconstitucional, yo lo voy a litigar. Y, por ejemplo, lo que genera es que por 5 años eso se discuta en la justicia, muchas veces Sí. con sentencias favorables para los contribuyentes, y eso no genera recaudación. Entonces, genera más incumplimiento por parte de los contribuyentes. Acá lo que es fundamental es por eso, cuanto más presión tributaria, no se da la recaudación en igual Uh -huh. proporción. Entonces, lo que hay que hacer es bajar la presión tributaria, ¿sí? Sí. Para aumentar el cumplimiento, ¿sí? Y evitar que los contribuyentes lleven a litigar o en algunos casos a evadir los gravámenes. Entonces, nosotros tenemos una presión tributaria sofocante hoy, sobre todo en los fiscos municipales, sí, pero no se da esto con la recaudación, porque muchos contribuyentes me dicen, me cansé, yo me voy a mudar del municipio, me voy a mudar Sí, sí, sí. de esta provincia y dejo de realizar actividad económica. Uh -huh. Ahora, ¿y cómo solucionás este tema? Porque digo, está bien, acá nos vamos a meter de nuevo también en la grieta. Los que cumplen, los que más allá de la presión, más allá del esfuerzo, cumplen, pagan sus impuestos, cumplen con todas las obligaciones, y aquellos que no, ¿no es cierto? Esto que vos decías, el que la litiga y demás. Y después que viene una línea cero y se dice, bueno, borrón y cuenta nueva, de acá vamos para adelante. Bueno, ahí lo que pasa es, como está pasando últimamente, cada 3 años, esto por un tema, que esto tiene, los tributos tienen fines recaudatorios exclusivamente, cada 3 años sale una moratoria impositiva, ¿sí? En general, una moratoria impositiva que condona condona intereses, sanciones. Entonces, muchos contribuyentes lo que se hacen es, se meten en esa moratoria Uh -huh. y a partir de ahí lo que hay que hacer con el pasado es sacar unas buenas moratorias para que los contribuyentes, ¿no? Primero la reforma impositiva que baje
las alícuotas de determinados gravámenes, son importantes, por ejemplo, el tema del IVA, todo. Y después, con respecto al pasado, con toda la carga que viene teniendo el pasado, sacar una moratoria impositiva, ¿no?, que condone sanciones. Y después, por supuesto, como tiene que existir en todos los lugares, aquel contribuyente que se lo llama cumplidor, tiene que haber beneficios particulares, Claro. ¿sí? Como por ejemplo, a futuro, para los que vinieron pagando al 100% todos los gravámenes, a futuro se le va a dar una especie de beneficio de una alícuota menor o de un saldo a favor como crédito. Decías en algún momento una reforma tributaria, pero que tiene que ir de la mano también con una reforma laboral. Totalmente, totalmente. Hoy, para los empresarios, y es otro de los grandes inconvenientes que tenemos, es una carga contratar empleados, ¿sí? Por eso mismo hoy están en mucho auge todas las empresas de tercerización de servicios. ¿Por qué motivo? Porque los empleadores lo que dicen es, espera, yo no me quiero poner en la carga contratar gente. ¿Por qué? Porque estoy pagando el tema de los sueldos, el sueldo bruto, tengo que sumar a un aproximado entre el 35 y el 50% de lo que tiene que ver con cargas sociales, y después me hacen un reclamo, trabajaron 6 meses, me hacen un reclamo como que trabajaron 3 años, y en la justicia me lo ganan. Entonces es fundamental, es importante flexibilizar el tema de lo que tiene que ver con la normativa laboral, ¿no? Siempre cumpliendo, por ejemplo, con los derechos de los empleadores y también de los trabajadores, eso es fundamental también, pero llegar a algo equitativo, ¿no? Que esté la industria del juicio hoy como muy en auge en todos los casos. Entonces hay que darle seguridad a todo empresario y darle beneficios, ¿no? Cuanto más gente contrates, mejores beneficios tal vez previsionales vas a tener para lo que tiene que ver con tu plantilla, ¿sí? Un aliento también a lo que tiene que ver con las pequeñas empresas, a las medianas empresas, ¿no?, que hoy es necesaria para lo que es la industria. Exacto. Bueno, tanto la tributaria como la laboral tendrá que pasar por el Congreso. Totalmente. La mayoría, necesitas mayoría en diputados y también en senadores. Edgardo, gracias por atendernos esta mañana. Un gusto hablar con vos. Un placer, muchísimas gracias y a entera disposición para lo que necesiten. Dale. 8 de la mañana.